En este vídeo vamos a comenzar a trabajar con Oxygen. Los objetivos del ejercicio son los siguientes: crear un nuevo documento XML, añadir nuevas etiquetas al documento, validar continuamente dicho documento y finalmente presentar el documento sin etiquetas. Lo primero que habría que hacer es descargar la versión de Oxygen. Por el momento solamente podremos trabajar con la versión de evaluación con licencia de un mes que tendremos que ir renovando periódicamente. Entramos en Oxygen y habría que hacer clic en el icono New Document, crear nuevo documento, y entonces se despliega una ventana con una serie de plantillas con las que podríamos empezar a trabajar. En la carpeta TEI P5 encontramos la plantilla Bear, que es una plantilla básica que contiene una serie de etiquetas, pocas, pero suficientes para poder crear un primer documento digital. Por defecto, el espacio de trabajo de Oxygen despliega varias ventanas pequeñas en torno a un espacio central de trabajo en blanco, que es donde elaboraremos nuestro documento digital. En la ventana Outline se ve perfectamente la estructura del documento. Todo documento TEI tiene dos partes fundamentales: un encabezado con los metadatos envueltos en la etiqueta TEI Header y una segunda parte con el texto propiamente dicho envuelto en la etiqueta Text. Se puede cambiar la forma en la que se visualizan nuestro documento de trabajo. Esta es la forma por defecto, la forma texto con las etiquetas visualizables. Hay una forma grid, que es una especie de tabla, y una forma author, que despliega una primera visualización del documento. Lo primero que vamos a hacer dentro del espacio de trabajo text, porque no deberíamos tener demasiado miedo a las etiquetas, sería añadir los metadatos básicos de nuestro documento. En este caso tendremos que añadir información sobre el título. Vamos a trabajar con Aburbe Condita. Una información sobre la publicación de este documento digital, que se va a publicar en la Universidad de Cádiz. E información sobre la fuente que vamos a digitalizar. En este caso utilizaremos como referencia la edición de Oxford de 1974. Oxygen procura continuamente mantener el documento en estado válido y el indicador es este cuadrito, este pequeño cuadrito verde, la parte superior de la barra lateral. Vamos a intentar introducir un pequeño error en el documento para ver cómo reaccionaría el editor XML. Por ejemplo, la etiqueta Publication Statement la convertimos en Publicat. Oxygen hace lo que puede y cierra una etiqueta Publicat en consonancia con la etiqueta de apertura, pero ya indica con el subrayado en rojo, con esta bombillita y con estos puntitos rojos, que aquí hay un error. El elemento Publicat no se permite de ninguna manera. Se espera el elemento Publication Statement. Para volver al estado inicial de corrección habrá que ir al menú Edit y pulsar la tecla Deshacer, Control Z, y en ese momento de nuevo el documento vuelve a su etiqueta inicial y también a su estado de corrección. Oxygen solamente deja añadir etiquetas permitidas por el esquema que se ha seleccionado para el documento. Así, por ejemplo, si colocamos el cursor después de Title y abrimos el corchete angular, ya el propio editor de textos nos ofrece un menú desplegable con las etiquetas que pueden incluirse en este apartado, en este punto del documento. Y en este caso introducimos la etiqueta Author, se refiere al autor del documento. Ya estamos preparados para añadir, después de incluir todos los metadatos, los contenidos del texto del propio documento. Habría que pensar muy bien, antes de digitalizar cualquier texto, qué elementos y qué partes estructurales van a ser las que caracterizarán nuestro documento. Es decir, si queremos introducir capítulos, títulos, listas, párrafos, todos estos elementos se marcan con etiquetas. Lo primero que vamos a hacer es, dentro del cuerpo del texto, con la etiqueta body, hay un párrafo
marcado con la etiqueta P y aparece un ejemplo, some text here, algún texto aquí. Pues vamos a seleccionar toda esta parte, pulsamos control E y ya el editor nos ofrece sugerencias de etiquetas que podemos incluir. En este caso vamos a incluir la etiqueta division, que indica una parte o una sección del texto. Toda división debería tener dentro una etiqueta head o encabezado que indica pues el título de esa parte del texto digitalizado. En este caso vamos a poner que es la praefatio. Y aquí donde aparece el texto, pues vamos a incluir el prefacio de la obra Ab urbe condita de Tito Livio. Un elemento muy importante y útil dentro de este menú es el botón de la barra de herramientas Formato y Limpiado. Pulsamos este botón y el texto aparece ya formateado, tanto el texto como los metadatos. Puede que el párrafo que hayamos introducido nos parezca demasiado largo y queramos dividirlo. Colocamos el cursor en el punto donde hay que dividirlo y en este punto, en este momento, pulsamos la etiqueta o Alt mayúscula D y se genera un nuevo párrafo inmediatamente. Si lo que queremos finalmente es trabajar sin etiquetas, también podríamos ir a la forma de visualización Author, donde vemos ya el primer resultado de nuestro documento digital con los metadatos, título, autor, publicación, fuente, el prefacio que lo hemos marcado con la etiqueta head, encabezado, y los dos párrafos. El menú TIP5 debe ser inspeccionado para ver las cosas que se pueden hacer desde esta parte. Pues, por ejemplo, en cuanto a los modos de etiqueta, podemos desplegar todas las etiquetas o simplemente suprimirlas. Incluso desde esta forma de visualizar nuestro documento se pueden utilizar atajos para editarlo. Por ejemplo, pulsando 2 veces Enter se puede generar un nuevo párrafo. La forma en la que se presenta un documento TEI depende siempre de hojas de estilo, unos documentos que están en medio del XML y la presentación final en formato web o HTML. Más adelante veremos el efecto concreto de utilizar las diferentes hojas de estilo, pero esta es una introducción para comenzar a ir trabajando con Oxygen y empezar también a explorar todas las posibilidades.